Bien, buenos días. Entonces, hoy nos toca ver lo que es el positivismo jurídico, es decir, el ser del derecho frente al positivismo. Es decir, ¿qué nos dice el positivismo acerca de lo que es el derecho? Eh, entonces, empezamos por la noción de positivismo. En principio, es una posición filosófica frente a los problemas del conocimiento y la moralidad. O sea, el positivismo jurídico es una posición que aparece en el siglo XIX y básicamente tiene que ver con los temas del conocimiento y la moralidad. La ciencia es el único criterio de verdad. Nos dice lo que es y lo que no es, lo que existe y lo que no existe. Eso es lo que nos dice la ciencia. Eh, es una corriente filosófica muy importante y existen factores que hacen que esta posición filosófica aparezca en el siglo XIX. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los factores del positivismo filosófico. Eh, en primer lugar, eh, como está en la diapositiva, existe una atmósfera filosófica en el siglo XIX. Esta atmósfera filosófica tiene que ver con la filosofía de Hegel, en primer lugar, un filósofo muy importante del siglo XIX que tiene que ver con la superación, si se quiere, de la filosofía kantiana, porque no hay que olvidar que Kant señala que la razón tiene sus límites. En su famosa obra La crítica de la razón pura, Kant señala que la filosofía, o perdón, la razón tiene límites, que la razón no puede discutir o hablar o decir sobre ciertos temas, como por ejemplo el tema de la libertad, el tema de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, Kant señala que cuando la razón discute sobre estos temas, entra en contradicciones, en antinomias. ¿Qué hace Hegel en el siglo XIX? Hegel parte justamente de las antinomias, de las contradicciones, para superar la filosofía de Kant. Él dice que no es que sean negativo las antinomias, más bien las antinomias, las contradicciones permiten hacer una nueva filosofía, una filosofía de la razón. Entonces, este ambiente filosófico, sobre todo la filosofía de Hegel, es importante para la aparición del positivismo. Y luego aparece la filosofía de Marx, el marxismo. El marxismo que se dice por el propio Marx que pone de pie a la filosofía de Hegel, porque la filosofía de Hegel está de cabeza y lo que hace Marx es ponerle de pie, de darle la vuelta. Y él también es un filósofo dialéctico, así como Hegel, eh, y todo este ambiente de la filosofía de Marx es importante para la aparición del positivismo en el siglo XIX. Después está la filosofía de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo irracional, un filósofo que no teme contradecirse, es un filósofo importante que tiene que ver con la filosofía de la voluntad. Parte Nietzsche de la filosofía de Schopenhauer, que lo toma, eh, es muy importante para la aparición del positivismo. La filosofía de Marx contribuyeron también a forjar todo este ambiente eh, filosófico del siglo XIX. Ese es el primer factor, o sea, la atmósfera filosófica del siglo XIX. Eh, pero no solamente en el siglo XIX están estos factores, hay otros factores también de carácter científico, como por ejemplo la obra de Darwin, la obra de Sigmund Freud en la psicología y también la obra de los astrónomos que señalan que la Tierra
o el Sol es el centro del universo. Ya no es el hombre el centro del universo, ya no es la Tierra el centro del universo, es el Sol. Darwin señala que el origen del hombre no es un origen divino, sino es producto de la evolución de las especies. Sigmund Freud señala que o sea, el hombre hace muchas cosas en función de la libido, o sea, de la cuestión sexual. O sea, todo eso hace que el hombre en el siglo XIX se achique, o sea, tenga una posición muy pequeña, es una insignificancia en todo el universo. Esa es la atmósfera filosófica y científica del siglo XIX. Eh, Después tenemos, para que aparezca el positivismo ya jurídico, también la codificación del derecho. La codificación del derecho, si bien es cierto, nace en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, en Alemania, sobre todo en los pueblos germánicos, el Código de Bavaria, el Código de Prusia, el Código prusiano, el Código de Austria ya se habían aprobado en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, pero el hito que marca la codificación y que trasciende al mundo, a toda Europa y también a los países latinoamericanos, también en Asia, en África, es la aprobación del Código Napoleónico en 1804. Entonces, una vez que se pone en vigencia el Código de Napoleón, los estudiosos y aplicadores del derecho se limitan a explicar los textos de este código, de este instrumento. O sea, se creía, había una idea que el Código Napoleónico representaba el compendio de la sabiduría jurídica, que en este código estaba condensada todo lo que todo lo que es el derecho, lo que el derecho debe ser y es el derecho. Entonces aparece a producto de esta codificación una escuela, una escuela francesa, la escuela de la exégesis, que se centra fundamentalmente en la descripción y explicación de este código. Sin embargo, lo paradójico de la escuela de la exégesis es que no niega la existencia de un derecho natural. Afirma, por el contrario, que el código napoleónico representa la expresión perfecta del derecho natural. No hay que olvidar que ya estamos en una posición monista, a diferencia del justnaturalismo, que es una posición dualista, donde se postula la existencia de dos derechos, el derecho positivo y el derecho natural, creado por Dios, por la razón o por la naturaleza del hombre, y este derecho positivo creado por el Estado. En este caso, una posición monista, sin embargo, los de la escuela del exégesis señalan que el, el código napoleónico representa la expresión perfecta de este derecho natural. O sea, vendría a ser prácticamente el mismo derecho natural, es perfecto, porque a veces cuando se quiere concordar, y ese es el problema del justnaturalismo, entre el derecho natural y el derecho positivo hay problemas. Entonces, cuando, por ejemplo, el derecho positivo contradice el derecho natural, ya no vendría a ser derecho. En este caso, la escuela del exégesis es una escuela que señala que el código napoleónico es la expresión perfecta de este derecho natural. Bien, entonces ese es este segundo factor de la aparición del positivismo. En tercer lugar, aparece otro factor que es el factor del positivismo filosófico. Aquí ya nos centramos a la filosofía, básicamente la filosofía eh, que crea, que es de alguna manera el que señala los derroteros del positivismo y que cambia toda la atmósfera filosófica del siglo XIX, es Augusto Comte. Ustedes saben que este filósofo francés señalaba que la humanidad había pasado por tres periodos, por tres estadios. O sea, había un periodo teológico,
un periodo que la explicación se hacía en base a la religión, a Dios. Luego aparece otro momento, otro periodo en la historia de la humanidad, que es el periodo metafísico, en donde las explicaciones ya se hacen en función de la razón. Pero él señala que en el siglo XIX ya se está viviendo otra época de la humanidad, que es la época positivista, en donde fundamentalmente las explicaciones se hacen en función de la ciencia. Eh, la ciencia juega un papel importante para la aparición del positivismo. Entonces, el, el, la filosofía positiva, el positivismo filosófico tiene que ver con la observación de los fenómenos. O sea, la ciencia lo que hace es la descripción de los fenómenos, el respeto por los hechos. Es muy importante este positivismo filosófico. Entonces, los progresos de la ciencia muestran pues el camino por el cual el espíritu humano puede obrar eficazmente. Y esto se hace a partir de la observación, como les decía, de los fenómenos. El respeto por los hechos, el respeto por lo que se da en la realidad. Entonces, la observación de los fenómenos que aparecen en un lugar y en un tiempo y un espacio determinado. Entonces, eh, hacer un análisis metafísico de estos hechos se dice que es estéril, no da pie a que la ciencia, el conocimiento avance. Ahora bien, aplicada al derecho, esta concepción condena toda búsqueda de un derecho natural. Evidentemente, si la tarea del positivismo filosófico y de la ciencia es la observación, el respeto por los hechos y la descripción de estos hechos y la proscripción de la metafísica, entonces si le aplicamos al derecho, evidentemente condenaría la búsqueda de un derecho natural, de un derecho que no puede ser observado, que no puede ser descrito. Entonces, ese es el ambiente del positivismo filosófico a partir de la filosofía de Augusto Comte. Luego tenemos otro factor del positivismo, es el criticismo kantiano. Ya les hablaba al comienzo de esta clase de la importancia de Kant cuando aparece la filosofía hegeliana. Entonces, ¿qué nos dice Kant? Kant nos dice que en la crítica de la razón pura, que no conocemos las cosas en sí mismas. Por eso los marxistas, sobre todo los filósofos materialistas, señalan que de alguna manera Kant es un filósofo idealista. ¿Por qué? Porque Kant señala que no podemos conocer las cosas en sí mismas. Lo que conocemos son los fenómenos. O sea, el noumeno, que es la cosa en sí, es incognoscible para Kant. Lo que nosotros podemos observar y conocemos son los fenómenos. ¿Cómo conocemos estos fenómenos según Kant? Según Kant, conocemos estos fenómenos mediante las formas a priori de la sensibilidad y las formas a priori del entendimiento. No hay que olvidar que eh, Kant señala que el conocimiento, si bien empieza con la experiencia, no todo conocimiento se funda en la experiencia. Kant es un filósofo importante porque concilia el empirismo inglés con el racionalismo francés. Estas dos corrientes empiristas y racionalistas de alguna manera los concilia al señalar que todo conocimiento empieza con la experiencia, pero finalmente pone la posición racionalista al señalar que no todo conocimiento se funde en la experiencia, y por eso dice que se conoce los fenómenos mediante las formas a priori de la sensibilidad y las formas a priori del entendimiento. Entonces,
deducir, aplicando ya al derecho, las normas jurídicas de la naturaleza del hombre y de las cosas supondría el conocimiento de esa naturaleza y el lugar del hombre en el universo, lo cual nos resulta imposible según Kant. Entonces, ese factor también es importante del criticismo kantiano, porque lo que nos está diciendo es que podemos observar los fenómenos, describir los fenómenos a partir de categorías, evidentemente, pero no podemos conocer la cosa en sí. Es decir, podemos conocer el derecho positivo, describir el derecho positivo, pero un verdadero derecho, un derecho natural, que vendría a ser el verdadero derecho, de alguna manera, entre comillas siempre, es imposible conocer, porque estaría en esta categoría de las realidades o de las cosas incognoscibles. El derecho natural sería un noumeno, una cosa incognoscible, una cosa que no se puede conocer. Entonces, la única tarea que tiene la ciencia jurídica sería la de descripción, la explicación del derecho creado por el hombre, el derecho positivo. Luego tenemos otro factor de la aparición del positivismo, que es la escuela histórica del derecho. La escuela histórica eh, eh, es una corriente filosófica muy importante que aparece en Alemania. Para los partidarios de esta escuela, el derecho no es obra de la razón razonante, como lo creyó muy fácilmente la escuela del derecho natural, sino es el producto espontáneo y más o menos inconsciente del espíritu del pueblo. Esta escuela histórica juega un papel importante en Alemania, porque, ¿qué sucede? Eh, yo he hablado de la codificación del derecho. Paradójicamente, a pesar de que el Código francés tuvo una influencia muy grande en toda Europa y también sobre todo en la Europa continental, no en el sistema inglés. Lo que dice la escuela histórica o lo que sucede con la escuela histórica y sobre todo en Alemania es que ellos señalan que el derecho es producto del espíritu del pueblo y que el derecho es un fenómeno que va evolucionando así como evoluciona la sociedad. Entonces ahí aparece un conflicto porque los códigos, una norma jurídica, yo siempre señalo que es una especie de fotografía de la realidad. Las normas siempre congelan la realidad. La realidad es cambiante, es dinámica. Entonces, la discusión que tiene sobre todo Savigny y von Heering es que no era conveniente aprobar un código. Por eso los alemanes recién aprueban su código en 1800, su código civil, en 1896. Y entra en vigencia el año 1900 exactamente, al comienzo del siglo XX, porque se creía que, como les decía, que el derecho es producto espontáneo e inconsciente del espíritu del pueblo. Entonces, esta escuela juega un papel importante porque lo que señala es que el derecho siempre es cambiante y es dinámico y está en función de una realidad, es un fenómeno real, es un hecho social el derecho y que puede ser estudiado. Finalmente aparece la escuela sociológica y ya volvemos nuevamente a Augusto Comte, contribuyó a forjar esta posición positivista. Eh, Hemos dicho que Augusto Comte fue un papel importante en el positivismo filosófico, pero Augusto Comte también es el creador de la sociología. Él señala que por encima de la filosofía o la máxima expresión de la ciencia es la sociología. Entonces, el hecho social tiene su explicación en la vida en sociedad y se lo debe analizar como una cosa por el método de la observación. O sea, el hecho social tiene que ser observado, descrito y medido.
Entonces, el derecho es, en primer lugar, un hecho social. Como los otros hechos, debe ser estudiado mediante la observación de la vida social. O sea, esta posición es importante para entender todos los factores que dan pie a la aparición del positivismo jurídico. Bien, entonces eso es en cuanto a la noción del positivismo y a los factores de la aparición del positivismo jurídico. Veamos ahora en la noción del positivismo jurídico. ¿Qué cosa es el positivismo jurídico? El positivismo jurídico, como está en la diapositiva, es una filosofía empirista y antimetafísica. O sea, en eso podemos resumir el positivismo jurídico, porque lo que se está señalando es que el único derecho que debe ser estudiado es a través de la experiencia, a través de los sentidos, y tiene una posición antimetafísica en el sentido de que lo único, o sea, metafísica en el sentido de que debemos respetar los hechos, los fenómenos que se dan en la realidad. Entonces, una posición antimetafísica en el sentido que rechaza de plano la existencia de un derecho que no puede ser observado, que no puede ser medido, que solamente es deducido por la mente, por la razón. Por eso se dice que es una filosofía empirista y antimetafísica. Y la tesis más importante del positivismo jurídico es que no admite más derecho que el derecho positivo. El único derecho, por eso es una posición monista, en el sentido de que solamente existe un único derecho, que es el derecho creado por el hombre, creado por el Estado. Ese es el único derecho que admite el positivismo jurídico. Bien, entonces es una posición muy importante. El positivismo jurídico es una doctrina filosófica del derecho positivo. Los seguidores del positivismo jurídico, para los seguidores del positivismo jurídico, el derecho es un fenómeno exterior al sujeto, o sea, es un hecho social. No está subordinado a ningún principio preestablecido. Rechaza, como decía, por eso es una posición antimetafísica de plano, cualquier derecho natural o innato. Toda noción metafísica o mística del derecho se rechaza. Entonces, ahora, el positivismo jurídico está sujeto a tendencias diversas según que ceda a una u otra de las corrientes que acabamos de señalar. El positivismo se diferencia según que gravite en torno, se dice, al Estado o en torno a la sociología. Y aquí ya vamos a ver una primera clasificación del derecho, del positivismo jurídico. Hay un positivismo estatal, positivismo jurídico estatal, y hay otro positivismo también llamado sociológico, diferente al estatal. Ahora veamos cuáles son las premisas que tiene el positivismo jurídico. Son 4 las premisas que tiene el positivismo jurídico. En primer lugar, son los más restrictivos con respecto al objeto de la filosofía del derecho. Cuando hemos empezado este curso, hemos señalado en uno de los puntos, en las primeras lecciones, de que en el siglo XIX hay una especie de, el derecho, la filosofía jurídica se eclipsa, de alguna manera desaparece para dar aparición a una teoría general del derecho. Ese es el ambiente, por eso se dice que son los más restrictivos. En verdad, de alguna manera la filosofía del derecho queda dejado de lado, porque a lo largo de los siglos, sobre todo desde la época antigua, lo que se venía estudiando y lo que se venía discutiendo eran problemas del derecho natural y era un jus naturalismo.
en las facultades de Derecho de la época medieval, en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de París, cuando se crean estas universidades, se crean las escuelas o las facultades de jurisprudencia. Y ahí se enseñaba un curso de Derecho Natural. Y eso es duramente criticado en el siglo XIX por todos los factores que hemos visto. Por eso se señala que son los más restrictivos con respecto al objeto de la filosofía del derecho. Prácticamente la filosofía del derecho queda en un punto muerto y que renace en el siglo XX. Lo más importante es la aparición de una teoría general del derecho. Esa es como primera premisa. La segunda premisa es que se señala que es vana toda actividad que pretenda sobrepasar la observación de los fenómenos. Esto es muy importante. O sea, no podemos estudiar algo que no podemos observar. Si el derecho natural es producto de Dios, de la razón o de la naturaleza del hombre, este derecho natural es como, es una especie de nómeno, como decía Kant, que no se puede observar, es una cosa que no se puede conocer. Entonces, sobrepasar esta pretensión de la observación de los propios fenómenos es contraproducente, no nos conduce a nada, es una actividad vana. Tratar de irnos más allá de la observación de los fenómenos. ¿Y qué es lo que se observa aplicando el derecho? Lo único que se observa, lo único que se puede medir es el derecho creado por el hombre, el derecho creado por el Estado. Esa es la segunda premisa. La tercera premisa es que eh, representa la posición de la mayoría de los juristas actuales. Evidentemente, sin tener en cuenta los abogados, los litigantes, los que ejercen la carrera, los que trabajan, los operadores jurídicos, evidentemente, ellos tienen una posición positivista porque lo único que ellos, cuando se les pregunta a un abogado qué cosa es el derecho, ellos se van a decir que es un conjunto de normas aprobadas por el Estado. Es la posición también, no solamente de los operadores jurídicos, de los que ejercen el derecho, sino también de la mayoría de los juristas, y los juristas ya están un paso más adelante que cualquier abogado. Los juristas son los estudiosos del derecho. Y evidentemente, cuando los juristas hacen su trabajo científico del derecho, lo que, lo que ellos van a estudiar es el derecho positivo. Por ejemplo, pueden estudiar lo que es el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho tributario, etcétera, etcétera. Eh, Ahora, esta es la posición de la mayoría de los juristas actuales. Por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Eh, Finalmente, tenemos una cuarta posición, que es la posición en el sentido de que es una posición, ya lo hemos venido diciendo repetidamente, el positivismo jurídico no tiene muchos años de de su aparición, aparece en el siglo XIX por todo este ambiente filosófico y científico que se da en el siglo XIX y por eso el nacimiento del positivismo jurídico es en el siglo XIX. Por favor, apaguen su micrófono. Bien, vamos a continuar la clase. Eh, por favor, los que están escuchando la clase o no están escuchando la clase, por favor apaguen su micrófono. Vamos a seguir. Entonces, esas son las premisas
que tiene el positivismo jurídico. Ahora, según un jurista, un filósofo Smil, la filosofía positivista o el positivismo filosófico jurídico tiene principios. ¿Cuáles son estos principios? En primer lugar, señala Smil que el objeto de la ciencia jurídica son las normas positivas. Claro, como ya hemos venido diciendo, lo único que se puede estudiar, observar y medir son las normas creadas por el hombre, las normas creadas por el Estado. Y el objeto de la ciencia jurídica es la descripción de estas normas positivas. Y eso tiene que ver con el segundo principio. Este segundo principio señala que la ciencia jurídica debe describir las relaciones fundamentales entre las normas positivas. Porque el derecho es un sistema de normas, un conjunto de normas, y lo que debe hacer la ciencia jurídica es describir cómo se relacionan estas normas positivas, cómo se relaciona las normas constitucionales con una ley, cómo se relaciona una ley con un reglamento de esta ley, etcétera, etcétera. Esa es la tarea que tiene, según Smil, la ciencia jurídica. Es decir, no solamente el objeto de la ciencia jurídica son las normas positivas, sino que su segundo principio es que esta ciencia jurídica debe describir las relaciones fundamentales entre estas normas positivas. Les ponía como ejemplo la relación que tiene el derecho constitucional o la Constitución con una ley orgánica, la ley orgánica con una ley, y las leyes con sus reglamentos, que usualmente lo aprueba el Poder Ejecutivo. Entonces, ese es el segundo principio. El tercer principio es que debe rechazarse la existencia de normas no positivas. Aquí ha faltado poner de no positivas. Debe rechazar la existencia de normas no positivas. Ha faltado poner el no en la diapositiva. O sea, evidentemente no se puede postular a la existencia, según el positivismo jurídico, de normas que no pueden ser observadas, que no pueden ser medidas, es decir, de las normas que se dicen son producto de la razón o de Dios o de la naturaleza humana, que no se pueden observar y que no se pueden medir. Entonces, esos serían los principios que tiene el positivismo jurídico según Smil. Vamos a ver ahora la clasificación del positivismo jurídico. ¿Cómo es que se clasifica el positivismo jurídico? Ya hemos visto que el positivismo jurídico tiene, en primer lugar, podemos verlo en función de si es exclusivamente aprobado por el Estado, por eso se habla de un positivismo estatal. O sea, un derecho que está netamente vinculado con el Estado, porque la principal fuente del derecho es la ley. Y el derecho es la expresión de la voluntad del poder del Estado. O sea, las normas se dan en función del poder que ejerce el Estado para regular la conducta de la persona o de las personas. Entonces, el Estado se materializa a través del derecho. Es muy importante esta idea. Por eso se habla de un positivismo estatal. La ley es la expresión del derecho y la ley es la expresión de la voluntad de este poder del Estado. Por eso se habla de un positivismo estatal, en el sentido de que solamente existe o es derecho lo que nos dice el Estado. Entonces, esta forma de ver el derecho, de este positivismo estatal, se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
principalmente en Alemania a través de von Kering, quien fue el máximo representante de esta posición positivista. En Francia fueron Carré, Malbert y Ripper también los que señalaron que el único positivismo que existe, o el positivismo, o hay un positivismo estatal, porque el único derecho es el derecho creado por la voluntad del Estado, aprobado por el poder del Estado. Ahora, hay otro positivismo, el positivismo sociológico. El positivismo sociológico pretende atenerse a la observación de la realidad. Sostienen los partidarios de esta concepción que más allá del edificio intelectual del derecho sistematizado, aprobado por el Estado, el jurista sociólogo investiga el funcionamiento efectivo de las instituciones. O sea, el jurista sociólogo, que en verdad hay pocos, lo único que le interesa es la observación del comportamiento de la sociedad en función de las normas jurídicas, es decir, cómo funciona una norma jurídica en una realidad social, cómo funcionan las instituciones jurídicas en la realidad. Entonces, para él, la realidad jurídica, o sea, para este jurista, no reposa ni sobre la voluntad de una persona, ni sobre la voluntad del Estado, sino se da en función al respeto y a la obediencia de las normas, que no es sino el respeto a los hechos, o sea, que se dan en una sociedad a partir de una regla coactiva, es decir, cómo se comporta la sociedad, cómo funciona la sociedad al momento de respetar una regla de derecho, una regla coactiva, una regla, o en todo caso, para ser más precisos, coercible. Allí se señala respecto que el derecho de un país es el conjunto de reglas, buenas o malas, útiles o nefastas, que en un momento dado son efectivamente aplicadas por los prácticos y por los tribunales. Esta posición de este jurista Jesse, se escribe Gese, me hace recordar a lo que sucedió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis toman el poder. Lo que nos está diciendo este autor es que estas normas nazis, por ejemplo, antisemitas, para la persecución de los judíos, son normas que se aplicaron en Alemania y que estuvieron vigentes. Entonces los operadores jurídicos, los funcionarios del Estado, tenían la obligación de respetar y aplicar estas normas que evidentemente eran normas contrarios contrarios a la naturaleza humana. O sea, era contrarios si se quiere, a un derecho natural. Pero finalmente este derecho, mal o bueno, en este caso normas nefastas, se aplicaban en Alemania y por eso se explica la persecución de los judíos y todos los campos de concentración y todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero también empieza antes la persecución de los judíos. Y todo esto se da por la aplicación de una ley creada por el Estado. Y esta norma funcionó en ese momento en Alemania. Se aplicó en Alemania. Era derecho. Un derecho justo, evidentemente, no. Un derecho contrario al derecho natural, evidentemente, era contrario al derecho natural y contrario a la naturaleza humana. Ahora, dentro del positivismo sociológico existen, de alguna manera, algunas escuelas, además de este positivismo. Una es el positivismo naturalista. ¿Qué señala el positivismo naturalista? Que el derecho es producto de los hechos externos. La labor legislativa y las mismas ciencias jurídicas se limitan al uso de las fuentes cuya existencia y contenido pueden comprobarse de modo intersubjetivo en una sociedad calificada como plural
y escéptica. Entonces, este es el positivismo naturalista. Luego tenemos el positivismo racionalista. El derecho es producto de los conceptos. Este material dado de antemano ha de elaborarse con el fin de conseguir una construcción sistemática lo más clarificadora posible y que dé respuestas a los casos. Eso sería el positivismo racionalista, o sea, el derecho como producto de los conceptos. El positivismo naturalista, el primero, es el derecho como producto de los hechos externos. Luego tenemos el positivismo normativo. El derecho es solamente norma o el derecho es norma. Es derecho las normas puestas por los hombres en un espacio y tiempo determinado y que han sido establecidos por el poder del Estado. Las normas jurídicas son válidas única y exclusivamente porque han sido emitidas por los órganos jurídicos competentes y mediante un procedimiento reglamentado. O sea, según esta posición normativista, el derecho es norma. Luego tenemos el positivismo legalista. En la medida en que la implementación la llevan a cabo por lo regulado en forma de ley los órganos e instituciones del Estado. O sea, este positivismo legalista lo que nos está diciendo que de alguna manera eh, la ley, o sea, la ley juega un papel importante para la implantación de ciertas instituciones que aparecen en la realidad social. El positivismo legalista nos está diciendo que la ley juega un papel importante en el funcionamiento de la sociedad. Y luego tenemos otro positivismo que es llamado el positivismo realista. Este positivismo realista señala que lo único que hay como verdadero derecho es el derecho que está vigente, es el derecho que se aplica en la sociedad. De alguna manera el positivismo jurídico el realismo jurídico que vamos a ver en la siguiente clase, tiene mucho de positivismo en cuanto se señala que el verdadero derecho sería el derecho que se aplica en la realidad. El realismo jurídico nos va a decir que el verdadero derecho es lo que hacen los tribunales. Bien, eso es en cuanto a la primera clasificación del positivismo estatal y el positivismo sociológico. Luego tenemos una clasificación con relación a la moral. Y ahí tenemos el positivismo incluyente y el positivismo excluyente, que de alguna manera se señala el positivismo incluyente, que se dice el positivismo más débil, es el positivismo que señala que se acepta de que el derecho positivo tiene a su vez un componente de carácter moral. Ronald Working habla de este componente como principios, otros señalan que son valores. Entonces, cuando se tiene un problema de derecho, cuando hay un problema que se tiene que resolver, según el positivismo incluyente, las soluciones de los casos difíciles se va a hacer en función de estos principios, de estos valores que forman parte del derecho, de un sistema jurídico. O sea, un sistema jurídico no está integrado solamente por normas positivas creadas por el Estado, sino también por un conjunto de valores, por un conjunto de principios que forman parte de este derecho. Y el positivismo fuerte o excluyente es aquel que no admite ninguna relación entre el derecho y la moral. En este caso, es la posición, sobre todo la posición antes del post-scriptum de Hart, es la posición hartiana en el sentido de que solamente existe normas y que las normas evidentemente siempre son de alguna manera abiertas.
normas abiertas, normas que de alguna manera pueden ser aplicadas, o el derecho siempre va, o el juez va a aplicar el derecho siempre con discrecionalidad. O sea, es posible irse un poco más allá de lo que señala la norma, porque la norma siempre es abierta, tiene una textura abierta, y hay siempre esta posibilidad de que el juez resuelva los casos difíciles, siempre en función de las normas, pero aplicando su discrecionalidad. Entonces, eso es en cuanto a la clasificación del positivismo en función de la moral, o sea, un positivismo incluyente y un positivismo excluyente. Ahora, sigamos avanzando. Ahora, para terminar esta clase, me gustaría, eh, explicarles lo que es el positivismo jurídico según Norberto Bobbio. Bobbio es un filósofo italiano muy importante del siglo XX, y él, de alguna manera, tiene una concepción, tiene una concepción interesante acerca de, un estudio interesante acerca del positivismo jurídico. ¿Qué nos dice Norberto Bobbio? Que el positivismo lo podemos ver de tres maneras, de tres formas. Una, o sea, o nos podemos aproximar. O sea, ¿qué cosa es el positivismo? Una aproximación epistemológica avalorativa al estudio del derecho. Distingue el derecho que es y el derecho que debería ser. O sea, el positivismo jurídico, de alguna manera, nos está diciendo Bobbio que es una posición epistemológica del estudio del derecho. O sea, ¿cómo se estudia el derecho? Se debe estudiar el derecho que es. El derecho que es el derecho aprobado por el Estado. Ahora, yo quisiera precisar acá, en el sentido de que este derecho que es el aprobado por el Estado es aquel derecho que pertenece al mundo del deber ser. No hay que olvidar eso. Cuando hemos visto en las primeras clases la diferencia entre el derecho y la naturaleza, hemos visto que hay dos mundos, el mundo de la naturaleza y el mundo cultural. En el mundo de la naturaleza se rige por el principio de imputación, y el mundo cultural, el mundo de la naturaleza, perdón, por el principio de causalidad, y el mundo cultural por el principio de imputación. Y hay reglas, leyes, en el mundo de la naturaleza. Si se da un hecho o un supuesto, debe seguir una consecuencia. Necesariamente es, si se dilata, si se calienta un metal, se dilata. En cambio, en el mundo de la cultura, que se rige por el principio de imputación siguiendo a Kelsen, eh, ahí esta regla, esta unión de dos hechos entre el supuesto y la consecuencia siempre es un deber ser, es lo que debe ser. Si una persona comete un ilícito, debe ser sancionada. Debe ser, ¿por qué? Porque no siempre las personas que cometen un ilícito son sancionadas por muchos factores, porque las personas se pueden escapar, se pueden huir, pueden morirse, pueden ser perdonadas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que precisar eso. Entonces, cuando Norberto Bobbio dice que distingue el derecho que es y el derecho que debería ser, se está refiriendo básicamente a la distinción entre el derecho positivo y el derecho natural. Entonces, lo que se señala es que en el positivismo jurídico, por eso es una aproximación avalorativa, sin decir si es bueno o malo, simplemente va a describir el derecho que y el derecho que es el derecho aprobado por el Estado. Luego tenemos
una segunda aproximación, es que a partir de esto se señala que el positivismo jurídico es una teoría del derecho, que es el resultado de esta aproximación epistemológica que hemos visto, que es una aproximación avalorativa del derecho. Es una aproximación que solamente va a estudiar y describir el derecho que es, no el derecho que debería ser. Y aquí aparecen 5 o varias tesis. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tesis sobre esta posición de que el derecho, el positivismo jurídico es una teoría del derecho. Entonces, veamos estas tesis. Primero tenemos la tesis coactiva, según Bobbio. Según Bobbio, el derecho se define en función de la vigencia social. Es decir, el derecho, el verdadero derecho, según la tesis coactiva, es el derecho que se cumple a partir de la imposición de sanciones, o en todo caso, a partir del cumplimiento de una norma. Por eso se dice que el derecho se define en función de la vigencia social. Y esta es la tesis coactiva que nos dice en el lenguaje de Norberto Bobbio. La primera tesis, o sea, en cuanto al positivismo como una teoría del derecho. Luego tenemos la teoría imperativa de la norma jurídica. O sea, la norma jurídica tiene una estructura de mandatos. La norma jurídica es un mandato. Uno de los conceptos, siguiendo la lógica jurídica, es que una norma es un mandato de que a cierto supuesto debe seguir lógicamente una consecuencia y que tiene el respaldo de la fuerza del Estado. Entonces, en esta teoría imperativa de la norma jurídica se señala que toda norma jurídica siempre va a señalar lo que está permitido y lo que está prohibido. Luego tenemos la tesis legalista. En la tesis legalista, la ley es el paradigma de la norma jurídica. Es fuente exclusiva de la calificación jurídica. O sea, la ley, sobre todo en los sistemas de derecho escrito, juega un papel importante y por eso se señala que la ley es el modelo de toda norma jurídica. Evidentemente, el derecho no solamente está conformada por leyes aprobadas por el Estado, sino también por jurisprudencia, por negocios jurídicos y también por costumbre. Pero en esta tesis legalista se señala que la ley es el modelo, es el paradigma de la norma y sería la ley la fuente exclusiva de una calificación jurídica. O sea, la ley nos dice lo que es derecho y lo que no es derecho. La ley nos dice lo que es antijurídico y lo que es jurídico. Luego tenemos la cuarta tesis, la tesis de la plenitud del ordenamiento jurídico. El sistema jurídico resuelve todos los problemas que se lo presentan. En esta tesis de la plenitud se señala que las normas, que si bien la ley puede tener contradicciones, puede tener vacíos, un ordenamiento, un sistema jurídico es completo, en el sentido de que siempre un caso que llega al despacho de un tribunal o de un juez lo va a tener que resolver, no obstante que pueda que la norma sea contradictoria, defectuosa o simplemente haya ausencia de normas. Por eso se dice que el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico es pleno, que no tiene vacíos, que no tiene contradicciones y que no tiene lagunas. ¿Por qué? Porque siempre el sistema jurídico responde a todos los problemas que se lo presentan. Un juez no podría rechazar argumentando de que no te resuelvo tu problema
porque simplemente no hay norma para resolver tu problema. Eso es imposible con esta tesis. El juez tiene la obligación y además esto lo tenemos nosotros. En el artículo octavo del título preliminar del Código Civil y también en el artículo 139 de la Constitución, se señala que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicarse los principios generales de derecho y preferentemente los principios que inspiran el derecho peruano. Eso es lo que dice el Código Civil. La Constitución va un poquito más allá al señalar que también los problemas de vacíos o defectos se solucionan aplicando la costumbre. Aunque evidentemente cuando se habla de costumbre es una cosa muy gaseosa, sobre todo en nuestro sistema, porque básicamente nosotros nos regimos por la ley, salvo los pueblos originarios, que tienen sus costumbres jurídicas y que aplican su derecho dentro de su territorio. Pero en todo lo que tenemos fuera de estos territorios comunales, lo que se aplica es la ley. Entonces es muy difícil que se encuentre una costumbre jurídica en estos momentos. Ahora tenemos la otra tesis, que es la tesis de la coherencia del ordenamiento jurídico. En la tesis de la coherencia del ordenamiento jurídico no son posibles las antinomias. Si existe una norma, es inválida. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué se dice que los sistemas jurídicos tienen coherencia? Porque en la práctica vamos a encontrar normas contradictorias, normas antinómicas, normas que tienen entre sí, que colisionan entre sí. Pero eso es imposible. Eh, eh, ¿Cómo se soluciona? Mejor dicho, un sistema siempre tiene que ser coherente y si hay contradicciones, hay reglas. Por ejemplo, si son normas de una misma categoría, si estamos hablando de una ley que se contradicen entre sí, la regla para declarar inválida una norma o inaplicable una norma y para que se entienda que el sistema es coherente, se señala que la norma que ha entrado, la última norma que ha entrado en vigencia es la que deroga la norma anterior. O sea, si encontramos contradicción, colisión de normas, se aplica la norma que ha sido dada últimamente por el Estado. Por ejemplo, si encontramos una norma que se ha aprobado el día 28 de septiembre y encontramos una norma que ha sido aprobada el 28 de septiembre, pero en el año 2000, y son contradictorias, la coherencia del sistema, cómo se determina la invalidez de una norma, en el sentido de que se va a aplicar la norma más nueva en detrimento de la más antigua. ¿Por qué? Porque se entiende que la norma más nueva ha sido mejor pensada y se ha dado con otras herramientas y con otros argumentos y con otros supuestos, y por eso es que si existe colisión, se va a aplicar siempre la norma que ha sido aprobada últimamente, recientemente. Esa es la primera. Ahora, si encontramos dos normas contradictorias, una de mayor rango que la otra, por ejemplo, una contradicción entre la Constitución y una ley, evidentemente la norma inválida es la ley. Y en este caso, usualmente son los jueces los que señalan a partir de lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Los jueces tienen que aplicar preferentemente la Constitución en caso de que encuentren que una ley contradiga la Constitución. O cuando un reglamento contradice la ley, se tiene que aplicar la ley, no el reglamento. Y por eso se señala que todo sistema jurídico es coherente. O sea, siempre vamos a encontrar una solución a estos problemas. Lo que se señala en verdad es que no existan antinomias en un sistema.
Lo que se señala en verdad con esta tesis es que siempre va a haber una solución y siempre va a haber una norma inválida en caso de contradicción. Y para eso hay que hacer el análisis del caso concreto para determinar cuál es la norma inválida, es decir, cuál es la norma inaplicable a un caso. Luego tenemos la tesis de la aplicación mecanicista de las normas jurídicas. Esta es la tesis que señala que el juez resuelve los problemas jurídicos mediante el silogismo de subsunción. Esta tesis, o sea, la tesis positivista señala siempre que los problemas jurídicos se tienen que resolver aplicando el silogismo, es decir, una premisa mayor que sería la norma general, una premisa menor que vendrían a ser los hechos que se dan en la realidad y que encajan en el supuesto normativo, y tenemos a partir de ahí la consecuencia, es decir, la verificación en la realidad de la consecuencia y por tanto va a haber una conclusión que es, usualmente podría ser una sanción a, a alguien cuando está violando una norma. Entonces, eh, hay una tesis de que el derecho se aplica en función de este silogismo. Evidentemente, esta tesis del mecanicista ha sido superada. Actualmente, si bien es cierto, en los casos fáciles podemos resolver los problemas aplicando el método silogístico, sin embargo, en los casos difíciles vamos a tener que aplicar otros procedimientos, como el tema de la ponderación en el caso de conflicto entre principios. Esto ha sido ya superado, como les digo, pero en los casos difíciles usualmente se tiene que ir más allá de esta aplicación mecanicista de las normas jurídicas. Entonces, esta es la segunda vertiente del positivismo jurídico en cuanto a que es una teoría del derecho. Finalmente, tenemos que el positivismo, según Bobbio, es una ideología sobre el derecho. El derecho que tiene un valor positivo y prescinde de cualquier derecho ideal. Eh, o sea, se deja de lado la cuestión de la valoración del derecho. Por eso se prescinde de cualquier derecho ideal. El derecho en sí mismo tiene un valor. Se dice que el derecho por eso es justo. Todo derecho positivo, por regla general, se dice que es justo. Todo derecho implica, o sea, la aplicación de una norma jurídica siempre implica alcanzar la justicia. Por eso se dice que es una ideología. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el derecho aprobado en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando los nazis toman el poder. En ese momento, si aplicamos esta tesis, se diría que es un derecho justo. Y nos damos cuenta que no era así. Pero esta idea, siempre está esta idea, esta tesis de que todo derecho aprobado por el Estado es un derecho justo. Y al momento de aplicar el derecho se está haciendo justicia. Por eso se dice que es una ideología. Y finalmente, el derecho con independencia de la moral. O sea, existe un derecho, o sea, por eso se dice que es una ideología sobre el derecho, que el derecho no tiene ninguna relación con la moral. La moral es una realidad y el derecho es otra realidad. O sea, sin la moral, sin necesidad de la moral, solo aplicando el derecho, basta con ello para preservar el orden, la paz, la certeza y la justicia. Bueno, hay esa creencia de que con el solo derecho nosotros podemos alcanzar el orden. Y a partir del orden, la paz social, a partir del orden, alcanzar la certeza, a partir del orden, alcanzar el bien común y por ende la justicia. O sea, es una posición también que
ha sido criticada al positivismo. En verdad, el positivismo como ideología ha sido criticada porque no siempre el derecho aprobado por el Estado es justo. Nosotros podemos hacer una valoración del derecho. Una valoración que muchos dirán, pero es subjetiva. Bueno, pero de todas maneras sí tenemos esa posibilidad de señalar de que el derecho, de que hay un derecho que es injusto, que es un derecho que no es racional. Y eso es posible. Pero para el positivista, para los positivistas, el derecho del Estado siempre es un derecho justo. Ahora, para los positivistas, se alcanza el orden, la paz, la justicia con solo la aplicación del derecho. Pero eso tampoco es cierto. El derecho siempre, para alcanzar la cuestión del orden, sobre todo el tema del bien común, sobre todo de la justicia, siempre vamos a tener que tener un componente moral. No se olviden de la teoría del mínimo ético. El derecho representa el mínimo de moral para que una sociedad no zozobre. O sea, el derecho positiviza la moral. Y eso vamos a encontrar en el derecho de familia. Por ejemplo, cuando existe la obligación de los padres de dar alimento a los hijos y en un momento los hijos dar alimento a los padres. El cuidado, el alimento, etcétera, etcétera, son normas de carácter moral que están positivizadas y que en caso de incumplimiento se tienen que sancionar. Bueno, ese es en cuanto al positivismo jurídico según Norberto Bobbio. Tenemos unos minutos todavía. Me gustaría hablar. Bueno, hay el positivismo de John Austin. John Austin es un positivista del siglo XIX muy importante, el fundador de la jurisprudencia analítica. El mérito de John Austin radica en haber formulado de manera rigurosa las tesis principales del positivismo jurídico. Austin considera en primer término que hay que distinguir el derecho positivo de otros tipos de normas, como son los usos sociales y otras normas de carácter social, independientemente de aquel que es, por supuesto, el único derecho verdadero. O sea, para Austin el único verdadero derecho es el creado por el Estado. Considera que las normas actúan y son jurídicas con independencia de la valoración ética que no merezca y son libremente dictadas por el Estado que no está sometido a limitación superior alguna. La ciencia jurídica, o sea, el derecho, la ciencia del derecho, debe ocuparse solamente de las leyes positivas, de describir estas leyes creadas por el Estado, sean buenas o malas. Austin dio impulso para centrar la ciencia jurídica en la elaboración y la sistematización de los conceptos. Luego tenemos las tendencias neopositivistas que aparecen eh, ya en el siglo XX. Estas tendencias se centran en el análisis del lenguaje jurídico a la luz del moderno desarrollo de la lingüística y de las corrientes filosóficas. Los estudios hechos hasta ahora se han centrado sobre todo en el problema del significado de los términos jurídicos. Aquí aparece la filosofía del derecho de Hart. Los estudios, mientras que tradicionalmente se busca el significado exacto verdadero de los términos, estos análisis han puesto de relieve que las palabras tienen una gama de significados según su uso y contexto. De la misma forma, el concepto de definición también ha cambiado. Eso es en cuanto a los neopositivistas, a las tendencias neopositivistas que aparecen en el siglo XX con la filosofía de Wittgenstein y también con las escuelas neopositivistas o positivistas, neopositivistas en filosofía.
Ahora, finalmente, para terminar la clase, el positivismo y el juez. ¿Cuál es la tarea que tiene el juez frente a esta concepción positivista? Eh, entonces, sobre el juez pesan las siguientes obligaciones. Primero, la prohibición de crear derecho. Según los positivistas, los únicos que crean derecho, o sea, hay una división de poderes y los únicos que pueden crear derecho es el poder legislativo. Entonces, existe una prohibición de crear el derecho. Primera prohibición. Segunda prohibición, la de negarse a fallar. O sea, los jueces tienen siempre que dar una respuesta a un caso que se le plantea. No obstante, haya ausencia o contradicción de normas. Y finalmente, las dos posiciones, la de crear derecho y la prohibición de crear derecho y la prohibición de negarse a fallar, se concilia en la posición de que el sistema carece de lagunas, la ley carece de lagunas. La doctrina señala que la ley carece de lagunas, que no encierra contradicciones, es completa y clara, o por lo menos que partiendo de una ley se llenan lagunas contradictorias y oscuras. Cabe llegar a una decisión unívoca de cualquier problema jurídico por medio puramente intelectual. Es el postulado o la ficción consistente en afirmar que la ley, o por lo menos el ordenamiento jurídico, forma una unidad cerrada y completa. Entonces, en función al positivismo y el juez, hay obligaciones que tiene el juez. Primero, la prohibición de crear derecho. El juez no puede crear derecho. Dos, la prohibición de negarse a fallar. Y tres, de que la ley carece de lagunas. Bueno, todas estas tesis, evidentemente, eh, son matizadas, no todas son ciertas, porque el juez en algunas circunstancias crea derecho cuando hay vacíos, cuando hay ausencia. Sí hay la prohibición de negarse a fallar, eso sí está admitido, o sea, los jueces cuando tienen un caso concreto tienen que fallar y para eso tienen que colmar lagunas a partir del método de la integración jurídica. Y evidentemente hay una diferencia entre la ley y el derecho. La ley se dice que siempre puede tener lagunas y vacíos, pero el derecho se dice, en términos generales, hablando de un ordenamiento, carece de lagunas o vacíos porque siempre un sistema jurídico encuentra una solución al problema que se le plantea. Bien, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o comentario.